Pero con el amigo Santiago, a quien voy a saludar a continuación, creo vamos a explorar un límite en la exhibición del privilegio como una marca de identidad y de ostentación. El privilegio no se oculta. Zanini, el privilegio no se oculta, se exhibe, se defiende y se justifica. Para mí, dentro de lo que hasta ahora conocíamos, esto ha sido como una nueva vuelta de rosca. Querido Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Permitime que para introducirte, después vamos a tener una charla a fondo, te quiero escuchar con mucha tranquilidad, pero casi de manera introductoria a lo que me pareció durante esta semana ese abismo moral al que nos llevaba Zanini para decir, no quiero estar de este lado. ¿Qué decía el hombre fuerte de Cristina, quien fue nominado como candidato a vicepresidente de la Nación, que fue juez de la Corte Suprema de Santa Cruz, que fue el escriba de la arquitectura jurídica política de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner? O sea, que los traduce, es la traducción jurídica del matrimonio Kirchner hoy de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando le preguntaron si no estaba arrepentido por haberse vacunado prematuramente, cuando ni siquiera los médicos que lo vacunaban en el Hospital Posadas habían recibido la vacuna, no solamente dijo que no estaba arrepentido, sino que se lamentaba de no haberse fotografiado y que además le dijo a Horacio Berbisky, quien desató todo este escándalo, que no ha escandalizado tanto a los propios, le dijo esto: no tenés que actuar con culpa, porque necesitas ser protegido por la sociedad. ¿A qué te remite, Santiago, esto? Bueno, hay que decir ante todo, me parece a mí, que la transparencia de la corrupción en la Argentina es cada vez mayor. La impunidad con que procedió Zanini se pone de manifiesto en este hecho. El privilegio hace del ciudadano común un ser irrelevante. El sufrimiento de quienes no ocupan cargos en un poder que se autoadjudica toda la representación de la identidad argentina, condena a muy amplios sectores de la población, como lo estamos viendo, no solo a no recibir la vacuna, sino a no significar nada desde el punto de vista cívico. Y esto tiene lugar por parte de un hombre que, como bien describías antes, representa un concepto de la ley. ¿Cuál es ese concepto de la ley? El que enseña que la ley o equivale al poder o no significa nada. Por lo tanto, la coherencia con que él ha actuado traduce la totalidad de los actos con que ha procedido siempre, pero sobre todo y fundamentalmente la intrascendencia del sufrimiento cívico, del sufrimiento de la ciudadanía, queda plenamente justificada cuando se dice: somos todos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros. Y estos concentramos el monopolio de la identidad argentina. Vos sabés que no pude menos que remitirme a Zanini y a este concepto que planteás cuando vi otra escena. A ver si podemos recuperar alguna de las escenas de hoy en Constitución, porque esa idea de una élite privilegiada que se autojustifica, bueno, se sabe que le dicen el chino Zanini, tuvo una, de alguna manera, merodeó las ideas maoístas, militó en alguna fuerza de origen maoísta en los 70, él reivindica su militancia de los 70, y es muy curioso, porque esa idea de la superestructura, donde el pueblo tiene que entender que esos privilegiados
están haciéndole un servicio. Por lo tanto, el agradecimiento y la comprensión de los privilegios está dado ya en ese pacto entre los privilegiados y el pueblo, al que dicen cuidar y defender. Mira, esto pasó hoy y dejaron que pase 250.000 personas queriendo volver a casa para tomarse un tren en Constitución, que no lo pudieron hacer. Y después, cuando se abrieron las puertas, sin distancia social, sin los protocolos, mira, todo lo que se ha dicho a través de la legislación de la pandemia por la que se discute, por la que se ataca a la Corte Suprema, se arma la guerra contra la ciudad de Buenos Aires, quiero decir que la jurisdicción de las vías en la estación Avellaneda del tren correspondían a la Nación. Durante 4 horas omitieron intervenir para correr de las vías a 30 personas que tenían su reclamo, pero que estaban generando este caos, que hoy, que siempre es un problema, hoy es un problema sanitario. Entonces digo, ¿cuál es la empatía que dicen tener con el pueblo? Si ese no es el pueblo, ¿a qué pueblo se refieren, Santiago? Bueno, no hay duda de que la indigencia está tomando entre nosotros formas complementarias a la mera o simple. Sí. Va más allá. Indigente es el que no tiene derecho a ser sujeto, a ser persona. Y el derecho a ser persona es el derecho a tener, como decía antes, significa en el marco de la democracia que se dice republicana pero no lo es. Fíjate, le escuché hace poco tiempo a Héctor Guyot una frase que me conmovió profundamente. Él ha dicho, le toca al presidente gestionar la República y al mismo tiempo, por los imperativos a los que está sometido, destruir las instituciones de la República. Gestionar por un lado el poder y por otro destruir a las instituciones de la República. Este doble procedimiento vuelve a aparecer como expresión de un proyecto que ha hecho de la ciudadanía argentina una ciudadanía que al perder relieve cívico pierde también sentido humano. El dolor, el sufrimiento, el sentimiento de irrelevancia es el de una indigencia complementaria a la del hambre y a la de falta de recursos. Es la indigencia de no significar nada para el poder más que una herramienta utilizada por el poder. Estamos ante la más profunda crisis moral que ha enfrentado la República Argentina después de los sangrientos años 70. ¡Fua! ¡Qué frase! Santiago, querido, te agradezco enormemente, estás cómodo allí, en tu lugar en el mundo, tu rincón con tus libros. Querido amigo, yo te agradezco que nos acompañes, ¿eh? Lo hiciste apenas comenzamos este programa, y tengo siempre el privilegio, un viernes a la noche, de poder compartirte con todo el gran público de La Nación Más. ¿Permaneces allí? ¿Te quedás? Voy a saludar a mis otros contertulios y vamos a volver a una charla a fondo contigo. Ya lo creo. Santiago Kovadlov, señores, un lujo que nos damos esta noche. Voy a pedirte, Santiago, una idea tuya de cómo está la oposición en este momento. A ver, traté de hacer un sucinto raconto de esta historia económica trágica que nos conecta, porque el Estado es una continuidad jurídica. Por lo tanto, el fracaso económico de la gestión Cambiemos se prolonga, no hay una división de aguas. Y hoy nos toca el agravamiento. ¿Crees que hay una capitalización, un aprendizaje en lo que no se hizo, no se pudo hacer o no se quiso hacer para que la opción republicana tuviera otra oportunidad? Déjame iniciar esta reflexión retomando algo de lo que vos mismo dijiste, el 11º mandamiento. ¿Por qué?
Porque en ese 11º mandamiento, no pagarás, que parece estar referido exclusivamente a la deuda contraída en el orden económico, palpita también otra dimensión del no pagarás. Es el no pagarás por tus delitos, es el de la impunidad, es la idea profunda de que allí donde se ha ocurrido en una transgresión de la ley, allí no hay otra posibilidad que transformar la ley para que el delito se convierta en un acto de inocencia. Esta tergiversación profunda que se vincula con lo que hablábamos al inicio del programa, tiene que ver justamente con la idea de la culpabilidad del otro, con la idea de que todo aquello que constituye un error propio no es sino una consecuencia de verdugos que nos han colocado en una situación en la cual nuestra inocencia es la víctima de ese salvajismo producido por la alteridad. La oposición, retomando tu pregunta de recién, está enfrentada, creo yo, a una doble tarea. Por un lado, claro está, es esta que creo que es recordar permanentemente el proceso de tergiversación que están sufriendo los contenidos de la vida constitucional en manos de quienes quieren reducir la República a una autocracia. Pero por otro lado, es imprescindible que cada día más la oposición comprenda que lo que se espera de ella es un proyecto alternativo de poder representado no solo por la capacidad autocrítica que ya han evidenciado libros como el del expresidente Macri o el de María Eugenia Vidal, sino también la capitalización del fracaso convertido en un proyecto alternativo que permita devolverle a la República credibilidad. No basta ganar elecciones para asegurar el renacimiento de los ideales constitucionales. Es preciso que esos ideales constitucionales se traduzcan ante más de un 40% de la población, cada vez más amplio, que se cuenta con un concepto nuevo de república, con ideas nuevas. Yo sé que pensar es una actividad infrecuente, pero de todas maneras es indispensable que la oposición una al pagarás, es decir, no habrá lugar para el delito impune, un concepto novedoso, nacido de la conciencia de que el fortalecimiento de la República debe provenir de una mejor comprensión que aquella que de ella se ha tenido hasta hoy. El deber primordial de la oposición es crear un porvenir mediante ideas nuevas. El deber primordial del oficialismo es reiterar ideas viejas mediante un concepto del poder que tergiverse a la ley. Si me permitís, Santiago, ¿qué están pensando para bajar a tierra, digamos, la dinámica de la sociedad que ha votado al Frente de Todos? ¿Qué le está pasando al votante? ¿Qué está pensando en materia de voto? Sí, permíteme una introducción, un poco para entender por qué hay que prestar atención a este segmento de votantes. Digamos, si vos metés todos los procesos electorales de todas las democracias del mundo en los últimos 40 años, vas a sacar una única conclusión, una primera conclusión, que es que la mayoría de los votantes no cambia su voto. La mayoría suele, digamos, contener o sostener la orientación de su voto. Son minoría los que cambian. En los procesos políticos virtuosos, cuando las cosas andan bien, los cambios se dan más en el campo del voto opositor, que se entusiasman con el gobierno y pasan a votar al gobierno. Cuando los procesos son defectuosos, o sea, no dan buenos resultados, como es este caso, los procesos de cambio de voto se dan en el campo de los votantes oficialistas. Esos son lo que nosotros llamamos los votantes desencantados del Frente de Todos. Lo venimos mencionando con vos en los últimos programas. A nivel nacional estamos registrando un nivel de 24% de votantes desencantados del Frente de Todos. Ahora, lo interesante es pensar un poquitito, bueno, qué pasa en la provincia de Buenos Aires.
el epicentro, digamos, clave estratégico del proceso electoral. A ver, ¿qué dice esa placa? Allí lo que nos está mostrando son, en la provincia de Buenos Aires, Estudio Abril, hay un 17,5 de votantes del Frente de Todos que hoy te dicen que votarían a otra fuerza política. Y fíjate que además se le suma un 16% de indecisos, votantes que votaron al Frente de Todos y que hoy te dicen que no saben si volverían a votar. Ahora, ¿por qué nos focalizamos allí? Bueno, porque son un segmento que pudieran cambiar claramente el sentido del resultado electoral. ¿Qué le pasa a esos votantes por la cabeza? Y ahí sí podemos pasar a las próximas placas. Nos fuimos a ver qué respondían esos votantes cuando uno le pregunta cuál de estos factores será el más determinante para definir su voto. Te voy a destacar los factores más mencionados, ¿no? En primer lugar, en este caso son los que están indecisos, el 32,9, es decir, 1 de cada 3 de los votantes del Frente de Todos que hoy están indecisos, la preocupación es mejorar su ingreso. Sí. Por eso es clave el dato de ayer de inflación. Es un dato muy corrosivo en términos electorales para el gobierno, porque su electorado le está pidiendo eso, proteger el ingreso o incluso mejorarlo. Fue el mandato electoral que recogió Alberto Fernández de las urnas. En segundo término, mirá qué dato curioso, ¿no? El 24,3 señala mejorar la educación para mis hijos, justo en la provincia con las escuelas cerradas. Sí. Esto puede ser un mandato, digamos, que ha nacido de la pandemia. En tercer lugar, la corrupción. Que Bueno, la corrupción no quede impune. A mí me dicen que Cristina Fernández de Kirchner está muy, pero muy nerviosa y se lo hace saber a toda su gente por datos como estos. Digamos, más allá de que confían en el voto cautivo, entre comillas, o que la gente no cambie su voto, está recibiendo estos mensajes. Por eso, el no pagarás o la intervención con la inflación o reducir o no querer aumento de tarifas tiene que ver con esto. Seguro, incluso, digamos, poniéndolo también en contexto de pandemia, si podemos ver la placa nuevamente, hay el dato, los que dicen que la definición de la orientación de su voto depende de la vacuna, de recibir la vacuna contra el COVID, son apenas el 3,5. No es un factor que nosotros hoy estemos identificando como determinante del comportamiento electoral. Mira vos, ¿no? Y no pareciera Sí. que, o en todo caso, lo exhiben como la posibilidad de captar un voto. Del 52% de los votos que sacó el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, este segmento, el de los indecisos, representan el 8%. Esta placa, esos son los indecisos. En la próxima placa, lo que vemos son los desencantados, los que ya te dicen, voy a votar a otra fuerza política. Y fíjate, porque esto claramente acá es interesante mirar cuál puede ser el motivo de desencanto, ¿no? Bueno, el 33,6% corrupción. Sí. ¿No? El segmento que siempre venimos mencionando de votantes blandos del Frente de Todos, que pensaba que iba a gobernar Alberto, no Cristina, y que los procesos de corrupción iban a continuar, que no iba a haber un ¿El votante intento blando del Frente de Todos podría ser el sector que en algún momento votó a Massa? Posiblemente, seguramente. Votantes que acompañaron a Massa cuando Massa decía voy a meter en cana a los pibes de la cámpora. Porque que yo sepa, el discurso anticorrupción, ningún kirchnerista lo tenía, salvo Massa. El discurso anticorrupción lo hizo de alguna manera sobresalir a Massa cuando estaba en la vereda de enfrente. Exactamente. Insisto, estamos hablando de votantes desencantados, ¿no? Y fíjate los otros factores, ¿no? 21,7 conseguir o mantener un empleo, 14,3 mejorar mis ingresos. Es decir, allí tenés 1 de cada 3 de los desencantados cuyos factores motivadores del voto son económicos. Sí. Querido Santiago, vuelvo a vos con esta, para por supuesto agradecerte y quise que Lucas mostrara este dato para plantear las encrucijadas que tienen también los propios votantes del Frente de Todos. Porque uno piensa la Argentina dividida en el sector republicano y en el sector no republicano. Pero hay mucho votante, hay mucho ciudadano que duda, hay mucho ciudadano también hastiado incluso de la política misma, hay mucho decepcionado general. Entonces, ¿cómo se levanta a esos caídos, a esos ciudadanos caídos? ¿Cómo se los entusiasma? Bueno, ante todo tengamos en cuenta que decepcionarse de la política es lamentablemente decepcionarse de la posibilidad de un porvenir alternativo. No podemos decepcionarnos de la política, porque la política es el único recurso que tenemos para generar condiciones de convivencia y desarrollo. ¿De qué debemos decepcionarnos? De la instrumentación perversa de la política,
que consiste justamente en caer en manos de los que nos cautivan y después nos decepcionan. Porque también hay que pensar, Pablo, me parece a mí después de este informe espléndido que escuchamos y que vimos, que el desencanto abre el camino a nuevos encantadores de serpientes. ¿Cuál es el nuevo encantador de serpientes? Si la decepción primordial de los desencantados es la que implica que no se ha terminado con la corrupción, puede aparecer un nuevo farsante que diga que va a terminar con ella. Un nuevo Porque, farsante. ¿por qué motivo se votó a un hombre que fue capaz de transitar de la descalificación absoluta de la actual vicepresidenta a la conversión de su actividad en el gobierno en un servilismo inocultable? Es que nadie se dio cuenta de lo que había hecho Fernández antes de ser candidato a presidente. Es que no tiene incidencia el pasado, la memoria, la palabra. ¿Qué significa estar a merced de un encantador de serpientes? De alguien que instrumentando una necesidad social la convierte en un elemento retórico y demagógico para alcanzar el poder y volver a decepcionar. Entonces, la exigencia primordial, además de que se cubran las expectativas sociales que se tienen, es la confiabilidad que pueda inspirar la persona que emite ese mensaje, la integridad que evidencie, lo que de él diga su pasado unido a su presente. Eso es lo que le puede abrir un porvenir si es coherente. Y si no es coherente, el riesgo que corremos es que seamos cómplices de la pérdida de credibilidad de la política y con ella de nuestro propio futuro. Te invito a que me escuches ahora el otro informe que tiene Jonathan Loidy y me cierres con una conclusión tuya, esta participación en el programa tan valiosa, porque tenemos la exposición de datos que son contundentes para mostrarnos, para pintarnos el país, ¿no? Los números de la Argentina, ¿dónde está la Argentina en la región? Jonathan, querido, te trajiste todos los datos. Me traje todos los datos y qué interesante, pues tiene mucha relación con el informe anterior, ¿no? Fíjate que hablaban de economía, o sea, la gente está diciendo es la economía. Exactamente. Tomo un dato así como introducción. El otro día me pareció muy interesante cuando algunas agrupaciones sociales decían no queremos más plata en la tarjeta, queremos trabajo. Sí. O sea, porque cuando vos tenés una inflación como la que tiene Argentina, no sos tonto y sabés que 10.000 pesos no te alcanzan absolutamente para nada, el trabajo es una alternativa, ¿no? Y ahí, bueno, empezamos a armar distintas placas que ahora vamos a ver, que tienen que ver en cómo está la Argentina en relación a sus vecinos, no ya al mundo. Dale. Fíjense esto, ¿no? Salario mínimo en dólares. El sueldo promedio de la región es 291, Argentina 138 dólares. El más bajo de la región. Dato durísimo. Recordemos promedio de la región 291,5. Estamos a la mitad, menos de la mitad del promedio de la promedio de la región, y estamos hablando de Brasil, Paraguay, Chile. ¿Vos te acordás cuando Argentina ostentaba hablar de salarios al nivel Europa o algo por el estilo? Bueno, ahí tenés un dato durísimo, que es lo que la gente, esto lo sabe, tal vez no tiene el número preciso, pero esto lo sabe, lo vive todos los días, no me alcanza absolutamente para nada. Después tenemos otros datos que tienen que ver con la caída del PBI, ¿no? Todos sufrieron la crisis. Perú cayó un 11%, el promedio fue 8,1%, Argentina 10%, 9,9%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos podemos transitar la crisis, pero no todos reaccionamos igual. Y son economías, comparo contra estas economías, porque son economías que tienen una matriz económica tan compleja como la Argentina, pero que en algún momento de la historia reciente han logrado cambiar ciertas cosas que nos llevan a nosotros a estar peor o a ellos a estar mejor. Bueno, hoy Perú, con todo el problema que tiene, con la caída, con la deriva política de una incertidumbre fenomenal, porque hablando, como planteaba Santiago recién, de los farsantes, hay un candidato que plantea que hay que sacar a los presos de las cárceles para hacerlos trabajar simplemente, pero dejarlos libres. Digo, y sin embargo,
los números económicos de Perú, la tasa de referencia bancaria y una serie de datos permanecen estables. Es que cuando vos tenés una matriz, o sea, cuando vos definís ciertas reglas en materia económica, un rumbo, te soporta algunas locuras. El ejemplo más claro es Trump, digamos, ¿no? O sea, sí. Estados Unidos soportó una locura importante, pero no cambió matricialmente lo que piensa y lo que dice. Vamos con las próximas, a ver. El índice de miseria. Este es un dato terrible. Fíjate el puesto que ostentamos, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro de los 10, nunca son buenos, digamos. Nunca estamos en ningún ranking de los 10. El índice de miseria, que básicamente cómo se construye este índice, mide la inflación, la tasa de interés, la pobreza y la desocupación. O sea que eso es un resumen de lo que de todo lo malo que estás haciendo en muchas variables. A veces se habla solo de la inflación, y en economía la inflación se la llama la fiebre de la economía, porque en realidad es el síntoma, tal vez más claro, de que estás haciendo mal un montón de cosas, digamos, ¿no? Entonces, un dato también duro. Creo que tenían otra placa. Esto es fantástico para ejemplificar por qué la preocupación que la gente está manifestando de trabajo no se va a poder resolver en el corto plazo mientras que sigamos así. Argentina, puesto número 126. Fíjense la región, Ecuador, Bolivia, más o menos en números como nosotros, Uruguay 101, Perú, lo que decías recién, 76, Colombia 67, México 60, Chile 59. Pero por ahí la gente mira esto y dice, bueno, pero ¿cómo se compone este índice? Bueno, muy interesante, porque esto lo hace el Banco Mundial. Básicamente el Banco Mundial para ver esto y decir, a ver, ¿qué tan fácil es hacer negocios en tu país? Mide la informalidad, o sea, lo negro, lo que no se puede medir. Sí. Trabajo y economía, ¿no? O sea, lo que no se puede medir. Mide la facilidad para nuevas empresas, qué tan fácil es hacer una nueva empresa y cuántas nuevas empresas por año hay, cuántas empresas se crean en la población económicamente activa cada 1000 habitantes. O sea que la combinación de todos esos factores, burocracia estatal, la complejidad, cantidad de impuestos, te ponen en ese ranking. ¿Qué ranking que tenemos? 126. Alguien me decía, el Fondo Monetario Internacional sabe lo que pasa en la Argentina mejor que el propio Alberto Fernández. Digamos, estos números globales están en los escritorios de las principales empresas del mundo. Son datos oficiales, o sea, son datos que, o sea, dato mata relato, digamos, estos datos son, o sea, de instituciones muy reconocidas a nivel mundial. Ya le damos una vueltita de tuerca. Santiago, desde el abismo moral, la disyuntiva de los privilegios obscenos, hasta estos datos que constituyen lo inapelable, ¿no? Es nuestro lugar en el mundo, ¿eh? Nuestro lugar concreto en el mundo. Así es. Fíjate que de todo lo que hemos oído, que es tan aleccionador, yo, desde mi perspectiva, reconociendo su insuficiencia, pero sin poder dejar de subrayar lo que creo que debe tenerse en cuenta también, es que en todos esos cómputos, la Argentina, a diferencia de otros países de la región, aparece como un país que no puede aprender. Porque, ¿qué nos decía recién, Johnny? ¿Qué nos decía? Nos decía, todos los países que se han visto afectados por problemas similares a los de la Argentina, han cambiado su actitud para tratar de atenuar el efecto contraproducente de los comportamientos que seguían. Nosotros insistimos en el error. ¿Por qué? Porque no queremos poner la historia al servicio de la posibilidad de educarnos y aprender, sino que queremos poner la historia al servicio de un concepto absolutamente decrépito de lo que es el poder, porque lo que importa no es capitalizar entonces los fracasos para transformarlos en fuentes de un modelo alternativo de organización nacional, sino insistir en el error, porque se presume que el que va a pagar el error está en el futuro. No, toda la audición de hoy ha probado, a través del ejemplo de Constitución, a través del ejemplo de Zanini, a través de lo que vos mismo en tu editorial planteabas, que las grandes víctimas de esta persistencia ciega en el equívoco son nuestros compatriotas hoy. No es en el futuro donde nos espera la catástrofe, se acentuará tal vez, pero las víctimas de la ausencia de política, en el sentido cabal de la palabra, están siendo sembradas por un gobierno que no puede ni quiere aprender.
Querido Santiago, un lujo tenerte esta noche de viernes con nosotros. Un abrazo enorme. Un gran abrazo para ustedes también.